Estamos gozosos, el pastor Danny y yo, de poder regresar en la administración aquí con ustedes. El pastor Danny va a regresar la semana que entra. No se quieren perder esa oportunidad de aprender. Va a continuar con una serie que inició antes de este tiempo que tomó de descanso. Y vamos a estar ansiosos de la palabra que Dios tiene a través del pastor Daniel, y vamos con expectativa recibirlo la semana que entra. Él va a empezar con esa serie. En esta mañana quisiera compartir con ustedes algo que el Señor ha estado. Miren, todavía empiezo a llorar. Porque cuando Dios empieza a tratar con nuestro corazón, vienen ciertas cosas. Viene la revelación de Dios en su grandeza. Viene la convicción de dónde estamos en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Y también viene el arrepentimiento, donde decimos: Señor, ayúdame a poder obedecerte en todo caso. Y hace como varias semanas, y empezó con algo bien sencillo, algo bien tonto por decir. Fui a la tienda de Ross, y me gusta ir los martes, y fui y compré algo, y estaba yo ahí, y una muchacha joven, una muchacha nueva que estaba trabajando ahí, me atendió y me puso todo en la bolsa y luego me vio y con una sonrisa grande, y me dijo: ay, y te di el descuento de Senior Citizens. Y me dio y luego me dio la bolsa. Y dije yo: ay, pues no lo pedí, ni me pidió mi ID ni nada. Dije yo: ¿ya me veo ya vieja o qué? Y empecé yo a realizar, no, sí califico para el descuento del Senior Citizen, pero empecé yo a ir al carro y decía yo: pues antes yo tenía que siempre arrastrar a mi esposo para que fuera conmigo, para tener esos descuentos en los restaurantes y en las tiendas, y pues ahora ya no, ahora ya califico yo. Pero lo que me pudo a mí es que no me pidió la identificación. Y dije yo: ya me veo vieja. Y empecé yo a sentarme ahí en el carro, y dije yo: ay, Señor. Y nomás cuando uno empieza a reflejar en su edad, ve que ya tiene menos años que tenía antes. Ya en noviembre yo voy a cumplir años, y ya tengo menos cumpleaños que tenía yo antes. Y eso es una realidad que todos enfrentamos al estar en esta vida. Y empecé yo a pensar: bueno, pues ¿qué he hecho yo con mi vida? Y empecé yo a preguntar esa pregunta: Señor, si tú me llamas a tu presencia, ¿realmente he sido fiel delante de ti? Porque muchas cosas nos desvían, muchas cosas vienen y nos distraen, y hay una frase en inglés que dice en búsqueda del American Dream, del sueño americano, ¿verdad? El American Dream es el tener la casa, el tener el coche, el tener el trabajo, el tener los hijos, el tener los perros y todo. Y si el vecino trae algo mejor, tú también quieres algo mejor que ellos. La competencia es siempre el tener más y más y más. Y hay algo que sucede en vivir en esta cultura en los Estados Unidos, que quizás personas en otras áreas no lo tienen tanto, pero es el desear más. Uno tiene quizás un carro y lo maneja un rato, y luego ya después ve otro carro más bonito y piensa: ay, me gusta ese. O tiene algo, un vestido y algo nuevo, y vas a la tienda y ves tu closet lleno de ropa y dices que no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Hay algo en nosotros que a veces no está conforme, no está a gusto, quiere más, quiere más, quiere más. Pero cuando nosotros vemos en la perspectiva de Dios, viendo que en mi vida, que quizás tengo yo menos años ahora de vivir que tenía yo antes, ¿qué tendrás que mostrar de tu vida cuando te presentes ante Cristo? ¿Qué tendré yo? ¿Qué tendrás tú? Y
muchas veces vemos que, bueno, pues soy una buena persona, o tengo mi trabajo, o soy mi matrimonio, mis hijos, o lo que sea. Buscamos cosas o títulos o posiciones en nuestra vida que queremos nosotros traer delante de Dios para ganar su favor. Pero la realidad es, cuando menos pensamos, nosotros vamos a estar en un ataúd 2 metros bajo de la tierra, quizás con una hierba creciendo sobre nuestra cabeza, y todas las cosas de esta vida no van a importar en el absoluto. Todas las cosas. Otra persona va a tener el dinero que tú traes y tu trabajo. Otra persona quizás va a tener la casa donde tú vives, las posesiones que tú traes. Otra persona quizás hasta va a ocupar el asiento donde estás sentado aquí en la iglesia. Es la realidad. Las cosas aquí van a desvanecer. Y es fácil distraernos en búsqueda de ese sueño americano, y nos damos cuenta de que hemos desperdiciado nuestras vidas en cosas que al final no tienen de ningún valor eterno delante de Dios. Qué lástima. Cuando vemos el tiempo perdido. Pablo en Colosenses capítulo 3 nos dice esto. En el versículo 1 nos comenta aquí. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es más fácil leerlo que hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿qué sucede? Buscamos las cosas de aquí en lugar de las cosas de arriba. Cuando la atracción de las cosas que nos rodean nos desvían de nuestro camino, y estoy hablando en lo personal, de mi camino. Hay una escritura que a mí realmente me ayuda a regresar a tomar mi curso, por decir. Y me encanta leer las cartas del apóstol Pablo, porque él vivió una vida tan apasionado por Dios. Y cada vez que leo yo los capítulos o los versículos, me inspira a hacer más para la gloria de Dios. Y hay un versículo en Hechos capítulo 20 que Pablo, para dar un trasfondo de lo que está sucediendo aquí, Pablo está para partir a un viaje a Jerusalén. Él estaba en Éfeso y tuvo un ministerio bien exitoso durante ese tiempo. Y él pide a reunir todos los líderes de Éfeso para despedirse, porque él sabe que ya no va a volver a esa área a verlos otra vez. Y pues ya te imaginas, o sea, que cuando tú ves tú estás trabajando con personas y ya es como que somos familia, ¿verdad? Es lo que sucede también en la casa del Dios, ¿no? Los hermanos y hermanas en Cristo, cuando trabajamos juntos, somos como familia. Y cuando se va alguien y sabemos que ya no los vamos a ver, como que nuestro corazón se entristece. Y es lo que pasó aquí. La escritura nos dice que hubieron muchas lágrimas cuando se estaban despidiendo. Y Pablo les da unas últimas palabras para ellos, y fueron unas palabras muy personales que expresan sus convicciones muy profundas. Y esas convicciones es para mi vida como un timón. Cuando yo me desvío, me ayudan a regresar otra vez al reto o al camino de lo que Dios valora en la vida. En Hechos capítulo 20, el versículo 22, vamos a iniciar ahí. Dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero la vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús,
la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Así que Hechos capítulo 20-24, esto es lo que nos recuerda. Vamos a ver este slide primero, por favor. ¿Lo traes ahí? Nos recuerda que debemos mantener la visión de Dios sobre el mundo. Cuando tú ves que tu vida se está persiguiendo ese sueño americano, que estás más preocupado de cómo te ves y cómo te vistes, de lo que le interesa a Dios, tienes que regresar. Lee Hechos 20-24 y nos va a recordar que debemos de mantener la visión de Dios sobre el mundo. ¿Cómo ve Dios al mundo? Pues nosotros podemos ver los evangelios y ver claramente lo que Dios veía a través de los ojos de Jesús, lo que era importante para Jesús. Y hay una historia en el libro de Marcos que quiero compartir con ustedes, es en Marcos capítulo 2, vamos a ver ahí, y vamos a leer de los versículos 1 a 12. Y vamos a ver esta historia. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice este? Es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y toma tu camilla? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto y tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado anónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. ¿Cómo me encanta esta historia y la imagen que enseña, la imagen de este escenario? Podemos nosotros ver esa casa llena, ¿verdad? Donde quizás no cabía nadie, ni ya te imaginas cómo estaban todos apretaditos así. Y puedes imaginarte que Jesús estaba ahí en el centro predicándole y todos tratando de escuchar qué es lo que está Jesús diciendo. Y también podemos ver los escribas y los maestros ahí tratando de ver quién es este maestro que sana a los enfermos y expulsa a esos demonios. Cuando de repente vemos a esos 4 amigos cargando con ese paralítico, tratando de entrar a esa casa. Pero ¿qué pasa? Nadie les da oportunidad. Tratan de entrar por un lado, tratan de entrar por otro lado y no pueden. ¿Y qué hacen? Pues dicen, pues de una manera o de otra lo vamos a llevar a Jesús. Imagínate lo que estaban tratando de intentar para subir esa camilla de paralítico al techo. O sea que subiéndose ellos mismos y luego tratando de levantarlo. O sea que todo el esfuerzo que ellos pusieron en tratar de llevar a su amigo al techo. Y luego imagina que estás adentro de la casa y empiezas a sentir tierra. ¿De dónde viene esta tierra? Y luego más tierra y más tierra, hasta que ves la luz del sol entrar por esa casa.
La escritura nos dice en los comentarios que en lo griega, la palabra, cuando estaban abriendo el techo, la descripción de Marcos en el idioma original describe que fue una gran demolición, o sea que ellos literalmente destrozaron el techo, no hicieron un hoyo chiquito, un agujero chiquito, lo destrozaron. Ellos de una manera o de otra rompieron ese techo porque ellos sabían que tenían que llevar a su amigo a los pies de Jesús. Me imagino Jesús mirando a ese paralítico delante de a sus pies y viendo arriba a esos 4 amigos. ¿Cuál sería la expresión en el rostro de esos muchachos que vio Jesús? ¿Estaban nerviosos? ¿Estaban ansiosos o sonrientes? ¿Qué sería la expresión de sus caras? Y no sabemos exactamente, pero sí sabemos a través de la escritura que Jesús vio fe sobre sus rostros. Él vio la fe. Y por eso él pudo ver a ese paralítico y decirle: hijo, tus pecados son perdonados. Al ser esa declaración que hace la multitud, se asombra y los religiosos se escandalizan, blasfemia. Y qué curioso, ¿verdad? Que ni lo dijeron, pero Jesús sabía lo que estaba en el corazón de ellos. ¿Y qué hace Jesús? Él vuelve hacia ellos y les dice que es más fácil: sanarlo, perdonar sus pecados o sanarlo. Y para probar que era el Hijo de Dios, mira lo que dice la escritura: les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Vuelve al paralítico y ¿qué dice? Levántate y vete a tu casa. Él sanó a ese paralítico. Ese milagro fue evidencia de la autoridad que tenía Dios. ¿Y qué pasó? Imagínate estar en esa casa, asombrado de ese milagro, ¿verdad? El paralítico salta, agarra su cama, se va y los amigos, me imagino emocionados, corren para ver a su amigo. Pero la escritura o este texto en Marcos capítulo 2 nos enseña lo que fue importante para Jesús. El propósito mayor para Jesús no era tanto sanar a ese paralítico, sino perdonar sus pecados. Y vemos aquí también que el propósito mayor de Dios se puede ver aquí en Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice: traigan a todos, esto es Dios hablando, traigan a todo el que me reconoce como Dios, porque yo les he creado, nota, para mi gloria. Debes de subrayar eso en tu Biblia. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para Él, para su gloria. En Génesis capítulo 1, cuando fue la creación, nosotros sabemos este pasaje, ¿verdad? El versículo 26 y 27 nos dice así: luego dijo Dios: háganos el ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Fuimos creados para su gloria, fuimos creados en la imagen de Dios, y la humanidad fue creada a la imagen de Dios con el propósito de glorificarlo a través de nuestra vida y nuestras acciones. Tener dominio sobre todo era para glorificar a Dios. Así que nosotros podemos decir que el propósito de Dios es este. Vamos a verlo aquí, lo escribí yo para ustedes en el slide número 2, por favor. El mayor propósito de Dios es traer a personas de todas las naciones para disfrutar y exaltar a Dios, nota, en toda su gloria.
Eso es el propósito porque Dios nos creó. A traernos todos. Y la Biblia, obviamente, y la historia dan testimonio del hecho de que todas las personas de todas las naciones, incluyendo a ti y a mí, hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra este propósito de Dios. Y vemos eso directamente en Romanos 3:23. Mira lo que decimos muchas veces, muchos lo tenemos memorizado, ¿no? Dice, pues todos que han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces Dios nos creó para su gloria, en su imagen, para disfrutarlo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pecado. ¿Y Dios qué? Y estamos nosotros privados de esa gloria de Dios, separados de esa gloria de Dios. Génesis 3 nos dice del pecado original. ¿Se acuerdan del pecado original? Fue de Eva. Eva fue tentada por la serpiente. Y luego, ¿qué fue la serpiente? Le dio la fruta prohibida. Y le dijo, ¿tú puedes comer de esto? ¿Y qué dijo Eva? Bueno, ok. Le agarró esa fruta, se la dio a Adán. Adán también comió de esa fruta. Y el hombre pecó por primera vez a través de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín. Ellos comieron del árbol de conocimiento del bien y el mal a pesar del orden de Dios de no hacerlo. Dios dijo, no hagan eso. ¿Y qué dijo el hombre? Lo voy a hacer. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y nosotros nacimos de esa manera en este mundo. Rechazaron ellos la autoridad de Dios y introdujeron el pecado, la muerte y el sufrimiento en el mundo. Ahora nuestro pecado nos convierte en personas injustas y impías. Y yo sé que si viniste a la clase de Romanos, tú quizás leíste esta escritura en Romanos capítulo 1. Y esta escritura empezamos en el versículo 8 y esta escritura es tan impresionante para mí porque realmente si nosotros no vemos cuánto hemos caído de la gracia de Dios, no apreciamos la gracia de Dios. Y aquí vemos que en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces vemos aquí que hay una ira de Dios que nosotros hemos recibido. ¿Por qué? Porque por nuestra injusticia. Y el versículo 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente de entre de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divina se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios en todo lado se puede ver. Cuando tú ves el amanecer es evidencia que hay Dios. Cuando tú ves un bebé nacer es evidencia que hay Dios. El respirar es evidencia que hay Dios. En todo nuestro alrededor hay evidencia que está Dios. Entonces no hay excusa que nadie pueda tener en este mundo durante todos los siglos que pueda decir, yo no sabía que no había un Dios. Porque Dios es evidente por todos lados. Y el versículo, estamos en el versículo 21. En el versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, nota, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos a sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuádruples y de reptiles. Así que nosotros vemos que cuando Dios nos tiene su mayor propósito, y el mayor propósito de Dios es traernos a todos,
para nosotros disfrutarlo a Él, exaltarlo en toda su gloria. Eso fue lo que Dios, para eso fue lo que Dios nos creó. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo rechazamos. Rechazamos su gloria y cambiamos esa gloria de Dios para algo, para nuestra propia imagen, para nuestros propios deseos, para en búsqueda que quizás ese sueño americano, de nuestros propios deseos, por decir. Y el versículo 28 dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, no quisieron reconocerlo. Entonces vemos que el pecado realmente es no aceptar la gloria de Dios, es rechazar la gloria de Dios, es no aceptar a Dios mismo como el mayor tesoro, es convertir algo más y tener a eso como más valor que a Dios. Y esta es la realidad del corazón de todas las personas del mundo. Y por eso les comento es lo que me pasó a mí, porque si no cuidamos y guardamos nuestro corazón, es muy fácil nosotros valorar algo más que a Dios. Regresar a esa tensión donde esto es más importante para mí que la gloria de Dios. Nos apartamos de la verdad de Dios a nuestros propios pensamientos y hemos desechado su valor, su gloria suprema. Y aunque el mayor propósito de Dios es que nosotros los disfrutemos y exaltemos, la humanidad ha decidido no honrarlo. Y nosotros sabemos qué es la consecuencia, ¿no? Romanos 6:23, ¿tú conoces esa escritura? Dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Dios en su santidad y ira defiende la gloria de su nombre, condenándonos al sufrimiento eterno en el infierno. Esa es una realidad. Y también es un Dios grande en misericordia. Gloria a Dios por eso. Vamos a ver lo que dice aquí en Romanos 3, 24 al 26. Aunque nosotros merecemos esa ira, mira lo que Dios hace. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace ¿qué? ¿Nos hace qué? Justos a sus ojos. ¿Por medio de quién? Cristo Jesús, que nos libró del castigo de nuestros pecados. Aunque nosotros merecemos esto porque hemos desechado, desperdiciado su gloria, Él en su amor, en su gracia, ¿qué hizo? Nos ha hecho justos por medio de Cristo Jesús. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y desde ese modo los incluyera en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Mira lo que dice aquí. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y imparcial. Ya los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Mira lo que dice una pastor, John Piper. Me encanta escuchar sus sermones y leer sus libros, porque él habla tanto de ser apasionado por Dios. Y él dice esto, y traté de traducirlo al español, pero él dice: Él murió para rescatarnos de la ira de Dios, porque nunca podíamos pagar la enorme deuda de gloria que teníamos con el Padre. La paga no fue plata ni oro, sino la sangre de Cristo, que exaltó y restauró la gloria de Dios. Piensa en eso. Nosotros teníamos esa deuda de rechazar esa gloria de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Vino y con su sangre restauró la gloria de Dios con nosotros.
Primera de Juan 4:10 nos dice aquí por qué Dios lo hizo. Dice, en eso consiste el amor verdadero. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros y envió a su Hijo Jesús como sacrificio para nuestros pecados. Y esta es la realidad y el propósito de Dios se cumplirá en algún día. El propósito de Dios es que todas las naciones disfruten y exalten a Dios en toda su gloria por toda la eternidad. Pero porque el pecado vino, no podíamos. ¿Y Él qué hizo? Mandó a Jesús para restaurar todo eso. Y ese propósito se cumplirá. ¿Y cómo sabemos? Porque la Escritura nos enseña. Veamos aquí en Apocalipsis capítulo 5. Dice aquí, antes de leer esta escritura, este capítulo fue escrito por el apóstol Juan y fue visiones que Dios le dio de lo que venía en el fin del mundo. Y Juan aquí está teniendo una visión y él ve un ángel enorme. Y el ángel está proclamando, ¿quién es digno para abrir el sello? Y dice la escritura que buscaron en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y no había nadie que estaba digno para abrir el sello. Nadie era digno de abrirlo. Y Juan dice que en ese momento él empezó a llorar y se puso a llorar y llorar y llorar porque él reconoció, no hay nadie digno, no hay nadie. Nadie es digno. Y luego alguien viene y le dice a Juan, ya no llores porque el león del tribu de Judá, él ha vencido. Y luego él tiene una visión y la visión que él tiene es una visión de Jesús en su esplendor. Y aquí esta porción de esta escritura es una canción que entonan alabando a Jesús y mira lo que dice el canto. Dice, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Nadie era digno de restaurar esa gloria de Dios, pero Dios mandó a Jesucristo. Y Él a través de su sangre compró para restaurar la gloria de Dios. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí y por toda nación. De ellos hiciste un reino, lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Jesús murió para rescatar a las personas, para redimirlas para Dios de todo tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, para que reinan con Él en la nueva tierra, en el nuevo cielo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la nación, no estamos hablando de las naciones como nosotros vemos ahí en ese mapa que está ahí. No es China o Estados Unidos o India. Así no divide Dios las naciones. Cuando nosotros vemos la palabra naciones en la Biblia, se refiere a grupo de personas distintas que están sobre la tierra. Y estos grupos étnicos son grupos de personas que comparten un idioma y característica cultural común. Y los que estudian la Biblia han descubierto que hay alrededor de 17,000 grupos étnicos distintos en el mundo. Piénsalo, nomás hay como que casi 200, menos de 200 países que nosotros vemos y nosotros creemos, son como 200 naciones. No. Hay 17,000 grupos étnicos distintos en el mundo. Personas, estos son lo que Dios habla de naciones.
Entonces, cuando vemos esa escritura que dice aquí, Dios lo hace para reunir las naciones. Él está reuniendo gentes de estos diferentes grupos. Cuando vayamos al cielo van a haber 17,000 diferentes grupos en el cielo que hablen 17,000 diferentes idiomas, culturas que nosotros no nos podemos ni imaginar. Miremos aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios? Dios dice aquí, dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de ropas blancas con ramas de palma en la mano. Y proclamaban con gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que estaba sentado en el trono del Cordero. Gloria a Dios. Para allá vamos. Mira lo que dice en el último capítulo de la Biblia, lo que va a suceder. Capítulo 22, versículo 1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 2 cosechas al año, 1 por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos que lo adorarán, lo verán cara a cara. Aleluya. Y llevarán su nombre en la frente. Esa va a ser mi identidad. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios alumbrará. Y nota lo que va a pasar. Y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Ese es el propósito de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a estar reunidos de todas las naciones, disfrutando de Dios, exaltándolo a Él en toda su gloria. Esta es la mejor noticia de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios está yendo en este camino, que ese es su propósito, no tiene sentido que nosotros debemos de ir en ese camino también, que debe de ser nuestro propósito también. Si eres hijo de Dios, nosotros debemos de vivir para lo que Dios vive. Por eso la declaración de Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, destaca su comprensión de eso cuando él dice, vamos a ver el versículo 24 otra vez, me lo pones aquí en la pantalla. Pablo con pasión dice esto: mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Ya sabemos el propósito de Dios, ya sabemos la tarea que nos ha dado el Señor. Entonces Pablo dice, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces sabemos aquí, punto número 2, aquí está en la pantalla, Hechos 20:24 nos recuerda nuestro deber en proclamar el Evangelio. Tenemos un deber de proclamarlo. Si nosotros sabemos que el pecado nos separa de la gloria de Dios y para allá vamos, es lo que nos dice el final capítulo de la Biblia, tenemos un deber de proclamar el Evangelio. Mira lo que nos dice aquí Marcos 16:15. Jesús dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura, nos dice Jesús. Nuestro llamamiento es algo que nos llama a participar activamente. Y Dios está
nosotros podemos reconocer que Dios está obrando en nuestro alrededor. El problema es que muchas veces no lo buscamos o no lo vemos o no estamos conscientes de que Dios está obrando. Jesús estaba en constante sintonía con el Padre cuando Él vivía aquí en la tierra. Y la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo que vemos en Juan capítulo 5, si tú has leído el capítulo 5 de Juan, tú ves una relación que Jesús dice, yo no hago nada que no veo el Padre. Jesús no dice nada que no dice el Padre, y Él está enseñando eso. Y esa relación que ellos tienen, nosotros también tenemos y podemos tener. Podemos tener esa relación con Dios el Padre y Dios el Hijo a través de Dios el Espíritu Santo. Jesús nos ha enviado el Espíritu Santo para nosotros poder ver lo que el Padre está haciendo en nuestro alrededor. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para poder predicar o estar predicando el Evangelio, proclamando el Evangelio? Nosotros debemos de, número uno, ser conscientes. Dios está obrando y tenemos que estar conscientes de que Dios está obrando en mi vida y en los que están alrededor de mí. Tenemos que estar disponibles porque Dios desea de incluirnos en la obra que Él está haciendo en nuestro alrededor. ¿Cuántas veces alguien nos llama y nos dice, ay, pues es que estoy en el hospital y escuchamos que están en el hospital y qué decimos? Ay, pues ok, Dios está obrando. Es una oportunidad para que tú vayas y los visites. Es una oportunidad para que tú vayas y ores por ellos. Dios está obrando. Si ellos te llaman a ti, te alcanzan a ti, es una oportunidad para el Evangelio. Debemos de mantenernos alertos y buscar y escuchar las señales de que Dios está obrando. Ser sensibles de cómo Dios está obrando en las familias, en tus parientes, en tus primos, en tus tíos, en tus sobrinos, en las personas que están alrededor de ti. Ser conscientes en cómo Dios está obrando en tus compañeros del trabajo. Cuando ellos hablan contigo, tómalo como la oportunidad de Dios para poder compartir el Evangelio. Y tenemos que también mantenernos activos. Sacrifica tu agenda cada día para unirte a lo que Dios está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien te llama y te dice, ay, es que tengo muchos problemas y con mi hijo y yo no sé qué hacer y bueno, pues quisiera yo hablar con alguien y yo no sé. ¿Y tú qué dices? Ay, bueno, pues acabo de salir del trabajo. Y piensas en tu interior, y quiero ver Netflix. No quiero ir, quiero ver Netflix. Tienes que sacrificar tu agenda. Tienes que estar alerta. Dios está siempre obrando en nuestro alrededor. Mantente activo. La comisión que Jesús nos da no es una opción, es una comisión. Pero también no es una comisión que solamente alcanzar a las personas que nos rodean, pero es una comisión también para estar alertos de lo que está sucediendo en el mundo. Toda criatura son las personas de toda nacionalidad, de cada lengua, de todo grupo y origen étnico. ¿Sabes que en la población mundial hay 8.17 mil millones de personas en todo el mundo? Es bastante personas en el mundo. Y en este momento hay más de 3,000 millones de personas y que forman parte de 7,000 grupos étnicos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Ahora escúcheme, cuando yo digo que no han sido alcanzados por el Evangelio, no estoy hablando de que no han recibido a Cristo
que quiere decir que no han escuchado el evangelio porque no pueden oírlo, no hay nadie que ha ido a decirles porque hablan otro lenguaje o están en un lugar, nadie se les ha alcanzado. Y estas personas se encuentran en un camino al infierno. Y cuando hablamos de personas no alcanzadas, por ejemplo, hay personas que están perdidas en los Estados Unidos y perdidas en Pakistán. Y no hay diferencia cuando estamos hablando de perdición, ¿verdad? Hay personas que no reciben a Cristo en los Estados Unidos y no reciben a Cristo en Pakistán. Pero la diferencia es que en los Estados Unidos hay muchas iglesias y hay millones de seguidores de Jesús que pueden compartirles a estas personas perdidas de Cristo. Pero en Pakistán hay muy pocas iglesias y muy pocos seguidores de Jesús. Significa que las personas en Pakistán no tienen en su alrededor personas que les compartan el evangelio a ellos. Eso es lo que significa personas que no son alcanzados. Son más de 3,000 millones de personas. Hay un mapa, quiero enseñarles este mapa aquí. ¿Puedes ponerlo aquí en la pantalla? Este mapa enseña los diferentes grupos. Todo lo verde son las personas que son alcanzadas con el evangelio. Hay iglesias, hay personas que ya recibieron Cristo Jesús, son muy evangelizadas. Todo lo amarillo son parte evangelizadas, pero todo lo rojo son áreas que no son alcanzadas. Muy pocas iglesias, hay áreas donde no hay nada de iglesias, no se les ha alcanzado con el evangelio. Mira todos esos países, todas esas áreas. Esto significa que si algo no cambia, estas personas en la área roja van a nacer, van a vivir y van a morir sin escuchar de Jesús. ¿Y qué les espera? Una eternidad en el infierno. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto y estar aquí sentados y decir, pues no es mi problema? La Biblia nos dice que el infierno es algo muy real. Nos enseña que es un lugar de justicia. Nos enseña que el infierno es un lugar de agonía. El infierno es un lugar ardiente, de llanto, de crujir de dientes. Es un lugar de tormento y angustia. Y hay escrituras donde lo prueban y por el tiempo no tengo tiempo de compartir todas, pero yo quiero ver lo que dice aquí Francis Chan. Busca el slide de Francis Chan. Él dice esto, dice, por si es cierto, si la Biblia realmente enseña que hay un infierno literal, esperando a aquellas que no creen en Jesús, entonces esta realidad debe cambiarnos. Sin duda, debería purgar nuestras almas de toda complacencia. Romanos capítulo 10, 14. Pablo dice esto. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Sabemos nosotros que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Sabemos nosotros que nadie viene al Padre si no es por Él, y la salvación no se encuentra en nadie más. Pero si nadie les predica, nadie les dice, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Hechos 20, 24. Regresamos a esa escritura que dijo Pablo. Nos lleva, vamos a ver este slide aquí, número 3, nos lleva a considerar
si estamos dispuestos de hacer lo que es necesario. ¿Estás tú dispuesto de hacer lo necesario? ¿Soy yo dispuesto de hacer lo necesario? Me encanta lo que dice Pablo aquí en los versículos anteriores. Vamos a empezar aquí en el versículo 22. Y lo comparto por esa razón. 22 dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. ¿Qué dice aquí Pablo en Hechos capítulo 20? Dice él, cuando él se siente obligado por el Espíritu, él tiene una sensación de urgencia, un impulso para irse. Algo no está, tiene una inquietud. Tengo que ir. Tiene una inquietud. No estoy conforme, tengo que irme. Y el versículo y dice, él continúa y dice, no sé lo que me espera ahí. ¿Quién quiere ir a un lugar donde no sabemos qué nos espera? ¿Nadie? Pero Pablo estaba dispuesto de ir y él no sabía qué adversarios iba a estar ahí, qué se encontraría ahí, qué obstáculos o qué barreras se iba a encontrar ahí. No sabía nada, pero él tenía esa inquietud. Él sabía, yo tengo que ir. Y el versículo 23 nos dice, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Gracias por el Espíritu Santo que nos advierte, que nos da consuelo y fuerza. Él sabía que no iba a ser fácil, él sabía que su jornada iba a ser duro, él sabía que iba a sufrir. ¿Quién va a ir así? Yo le pensaría 2 veces. Pero el Espíritu Santo le mostró, vas a sufrir, va a estar duro tu jornada, vas a ir de cárcel a cárcel cada vez que vayas. Y luego el versículo 24, ¿qué dice él? Pero mi vida no vale nada, no me importa, es lo que dice él, pero no me importa. A mí no me importa, ¿por qué? Porque para mí lo que me importa, lo que tiene valor es terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Y qué es la tarea? Yo le tengo que contar a otros la buena noticia de la maravillosa gracia de Cristo Jesús, porque si no les cuento, se van al infierno. Esa pasión la traes tú, la traigo yo. Piensa en los 4 amigos. Me encanta la historia de Marcos 2 porque esos 4 amigos estaban dispuestos de hacer lo que tenían que hacer para llevar a su amigo a los pies de Jesús, hasta el punto de romper y destrozar el techo de una casa ajena. Pero hicieron lo que tenían que hacer. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil a nosotros compartir las buenas nuevas de Jesús? ¿Por qué se nos hace tan difícil a nosotros realmente compartir el Evangelio? ¿Qué es la barrera que te enfrentas o qué te impide de cruzar la calle y hablar con tu vecino? ¿Qué es el obstáculo que te impide para compartir con tus compañeros el Evangelio, los amiguitos de los papás, de los amiguitos de tus hijos? Estaba yo viendo los obstáculos comunes y déjame compartirlo rápidamente contigo. Estos son los obstáculos que nos impiden de compartir el Evangelio. Número 1, falta del conocimiento del Evangelio. Muchas veces no compartimos el Evangelio porque sentimos es que yo no lo conozco suficiente. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué estás dispuesto de hacer para cambiar eso? Aprende. Son excusas. Muy fácil podemos decir, es que yo no sé, pues aprende. Habla con alguien que te pueda enseñar. Está ahí el pastor Roberto, la pastora Gloria, hacen alcances todo el tiempo. Estamos aquí el pastor Dan y yo. Podemos encaminarte en eso. Busca en el internet, busca tratados que te puedan ayudar para compartir el Evangelio. Practícalo con alguien. Número 2, apatía. Algunos de nosotros simplemente no nos importa mucho las personas perdidas, y esa es la verdad. La apatía nos gana.
Si no lo pensamos, si no está frente de nosotros, no nos molesta, no nos duele el corazón. ¿Verdad? ¿Quién piensa en esos 3,000 millones de personas que no son alcanzadas? La apatía nos gana. Nunca lo diríamos, pero nuestras prioridades y nuestras vidas lo revelan. Nos dedicamos tiempo en todas nuestras agendas y en todas quizás nuestras actividades, hasta actividades en la iglesia, y la apatía nos gana. Número 3, el miedo. El pensar, ¿y qué pensarán de mí? El miedo de, ay, y si se enojan, y si me desprecian, y si me rechazan. El rechazo no es tuyo, el rechazo es de Dios. Y eso no es tu responsabilidad, es de Dios. Nuestra responsabilidad es predicar, proclamar, compartir la gracia de Dios. Número 4 es la falta de compasión. Nos falta la compasión por los perdidos, nos falta la compasión. El Señor trató muy duro conmigo. Estaba viendo las noticias y salió en las noticias el presidente, y él estaba hablando de la guerra de Rusia y Ucrania. Y empezó a hablar y estaba hable y ay, me cayó gordo. Y dije yo, ay, ahí va otra vez. Gente muriendo. Y me paré para apagarlo, para cambiar el canal. Y el Espíritu Santo me paró y me dijo, para y escucha. Y él estaba hablando de las miles de personas que estaban muriendo en Rusia, miles de jóvenes que estaban muriendo en Ucrania. Y me dijo el Espíritu Santo, ¿has orado por ellos? Y dije, Dios, perdóname, porque ¿cuántos de ellos murieron sin conocerte a ti? Y yo todos los días veo las noticias y jamás había orado por salvación por ellos que estaban en la guerra. Que Dios mandara personas que compartieran el evangelio en esas áreas, porque ellos estaban enfrentando muerte. Y dije, Señor, perdóname, porque yo veo las noticias y no tengo compasión por lo que sucede en este mundo. Y me tuve que arrepentir delante de Dios. Mateo capítulo 9, el versículo 16, Jesús dice esto. Él vio las multitudes y les tuvo compasión. Jesús ve y tuvo compasión y dice, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y el verso 17 de Mateo 9 dice, y a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Hay muy poca gente trabajando para llevarles el evangelio, y todos estamos asumiendo que es el trabajo de alguien más. Pero mira lo que Jesús nos dice a nosotros, nos dice a ti y a mí. Dice así que oren al Señor que está a cargo de esa cosecha y pídanle que envíe más obreros a su campo. Y dije, Señor, perdóname, porque yo realmente no he estado orando. Yo no he estado orando por estos 3,000 millones de personas que no han escuchado de que tú eres el Salvador. Yo jamás he orado, Señor, manda obreros a estas áreas. Y mi deseo para ti y para nosotros en este mensaje es que nosotros ferventemente tengamos una disciplina por las naciones, una amor para lo que está sucediendo en las naciones, que Dios nazca compasión por los que están perdidos. Y aquí hay unos
pasos prácticos en cómo podemos nosotros participar en esto. Número 1 es oremos. Aquí están en estos slides. Oremos para que Dios envíe más obreros para compartir el evangelio. ¿Te puedes comprometer conmigo en esto? Cada vez que vean las noticias y hablen de una nación y hablen de esto y el otro, comprométete conmigo de orar por obreros. Sabes que cuando te pones tu ropa tienen etiquetas y en esa etiqueta dice Made in China, Made in Taiwan, Made in Vietnam. Todas esas áreas, todos esos países son países que tienen personas que no han sido alcanzadas. Cuando te pongas esa ropa, ora. Ora para que Dios envíe más obreros para compartir el evangelio. Número 2, ora por la salvación de aquellos con que tienes contacto regularmente. Ora por tus oportunidades para hablarles sobre el Salvador. Aunque oramos por obreros, también orar por los que nosotros tenemos contacto. No nomás sentarnos, sino Señor, úsame. Hay personas en mi alrededor que te necesitan a ti. Ayúdame a ver que si no comparto, personas van a ir al cielo. Es nuestro mandato, nuestra comisión. Número 3, infórmate sobre la evangelización mundial y los que no son alcanzados. Quiero compartir esta página de internet y me gustaría que cuando tengas tiempo tú puedas visitarlo. Y esta es la página de internet, es joshuaproject.net. Y hay páginas que también existen en español que tú puedes ver. Pero es aquí donde yo agarré todas estas estadísticas de cuánta la población de nuestro país, cuántos son las personas que no están alcanzadas. Te dice por país, puedes tú presionar ahí a cada país y te enseña ahí cuántas personas no son alcanzadas. Te dan estadísticas y esta página siempre está actualizada para dar esos datos, porque esa es la misión de traer ese conocimiento para que nosotros veamos lo que las personas que necesitan de Cristo. Número 4, orar por los que no son alcanzados y las naciones, que eso sea parte de nuestra vida diaria. Haz que orar por los alcanzados y las naciones sea parte de nuestra vida diaria. Hay otra página de internet que se llama unreachedoftheday.org. Estas páginas también están en español. Y puedes tú ver aquí que la página en español dice los que no están alcanzadas por el día. Es un calendario donde tú cada día puedes presionar ahí y sale ahí datos de ese país, de esa nación, de ese grupo étnico. Y puedes tú ver exactamente los retos que trae ese grupo étnico. Puedes ver la religión que ellos practican. Puedes ver lo que están orando y ponernos juntos, porque ¿qué dice la escritura? Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. Y aquí estamos hablando de cristianos durante todo el mundo, poniéndonos de acuerdo para alcanzar a estas personas que nunca han escuchado de Cristo Jesús. ¿Qué podrá Dios hacer si nosotros, los poquitos que estamos aquí, empezamos a orar? Te da datos y información, te da, por ejemplo, el enfoque bíblico, el enfoque de oración, y puedes tú ver y cada día orar por un grupo diferente étnico. Te invito a que te comprometas conmigo a orar por los que no han sido alcanzados por Cristo Jesús. Número 5, orar por nuestras iglesias misioneras en India y nuestras 4 iglesias hermanas en México. Activamente orar. Dios nos ha puesto aquí para que parte de nuestro diezmo y ofrenda vaya a estas misiones, vayan a las iglesias de México, pero también te comparto para que oremos, que Dios siga engrandeciendo los ministerios que están ahí.
A mí me impresionó tanto que el país de India es un país que tiene mucha área de personas que no conocen a Cristo Jesús, que no han sido alcanzadas. Y el pobre pastor Suresh necesita ayuda porque hay muy pocos cristianos. Y Dios nos ha dado el privilegio de conectarnos directamente con un pastor, donde nosotros sabemos que el dinero que enviamos se está usando por el evangelio. Porque muchas de las organizaciones no sabemos cómo se usa. La estadística es un centavo de cada dólar que das se usa para el evangelio. Pero aquí todo lo que enviamos se usa para el evangelio. 100% de lo que mandamos. ¿Qué mandas tú? ¿Qué das tú? Más allá de tu diezmo y ofrenda para apoyar lo que Dios está haciendo a través de Punto de Gracia para alcanzar al mundo para la gloria de Él. Y número 6, pon tu vida a la disposición de Dios. Como dijo Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Si Dios te llamara, ¿estarías dispuesto de ir? Ay, pastora, ya estás cruzando la línea, pastora. Si Dios te llama, ¿estarías dispuesto? Heme aquí, Señor, aquí estoy. Te invito a que te pongas de pie conmigo en esta mañana. Me acuerdo cuando el Señor nos llamó para México. Yo no dije, heme aquí, Señor. Yo dije, ¿por qué, Señor? Yo no quise ir. Y dije yo, si mis padres salieron de México, ¿por qué, Señor, me estás regresando? Yo estoy muy bien aquí, yo estoy muy cómoda. Y esa es apatía que nos limita de vivir por Cristo, apasionados como vivía Pablo. Esa falta de compasión los limita de vivir como Pablo, que dice, no me importa mi vida, yo quiero vivir por Dios. Yo quiero compartir el evangelio. Pero yo les digo que esos años que vivimos nosotros en México y plantamos esas iglesias, fueron los mejores años de mi vida y ministerio, porque yo vi la mano de Dios moverse en una manera grande. Sin conocer a nadie, estábamos ahí en los mercados evangelizando con una guitarra y mis hijos chiquitos, pero lo hicimos en fe. Y en un tiempo de 6 meses Dios creció la iglesia de un grupo de 4 personas, mi esposo, yo, mis hijos, 5 personas y un discípulo, a un grupo de más de 300 personas, por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios esas iglesias han plantado otras iglesias. Y todo lo que tomó es diciéndole a Dios, Señor, yo no quiero ir, pero pateando y quejándome, heme aquí, Señor, yo iré. Y yo me arrepentí y dice, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aún no conocemos realmente lo que has hecho tú por nosotros. Y vamos a tomar un momento para decirle, Señor, yo te amo. Señor, gracias, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que cuando compartimos qué tanto hemos caído de tu gracia, reconocemos cuán tanto podemos valorar tu gracia y cuánto necesita la humanidad de tu gracia, Señor. Y Padre, gracias porque tú nos invitas a nosotros, nos incluyes a nosotros para poder proclamar la maravillosa gracia tuya a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a no nomás escuchar estas palabras y irnos de aquí como que no es algo importante, sino para ti fue tan importante que tú decidiste, Jesús, dejar tu trono en el cielo y derramar tu vida para nosotros, para comprar nuestra vida, nuestros pecados,
para poder nosotros restaurar esa relación con nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder ver el mundo que nos rodea con compasión. Quiebra, Señor, nuestro corazón con las cosas que quiebran el tuyo. Rompe, Señor, el orgullo y la apatía de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a ver que toda nuestra vida te pertenece a ti. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro pensar es tuyo. Que nuestras oraciones, Señor, no sean oraciones egoísticas, solamente con lo mío y lo que me rodea, sino que realmente veamos, Padre Santo, con la compasión que tú viste a la condición de los que estaban sin pastor, y que veamos, Señor, que nosotros tenemos que orarte a ti para que envíes, Señor, obreros a esas naciones, Señor, que no te conocen. Perdónanos, Señor, porque realmente no hemos pensado en eso. Hemos sido egoístas. Pero cuando cantamos, Señor, que nuestro deseo es ir a toda nación, que realmente no sean solamente palabras que entonamos, sino que deseamos, Señor, que tú seas exaltado en toda nación, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras declaraciones, a través de nuestras acciones. Mueve, Señor, y transforma aquí a Punto de Gracia, para que seamos, Señor, una congregación que siempre vea, Señor, tu propósito hacia el mundo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor los bendice, hermanos, y despídense de alguien antes de ir.